Hola amigos, buenos días, bienvenidos al canal. En esta ocasión tenemos este Motorola. Muchos con verlos ya saben cuál es. Este es un Moto G4 Plus. Este G4 Plus voy a conectar aquí para que cargue. Miren lo que él hace. Hace el parpadeo, intenta cargar y se apaga. Hace el parpadeo, intenta cargar y se apaga. Eso es una falla de batería. Estos celulares, desde que yo los conozco, ellos siempre han tenido problemas con la batería. Siempre las daña rápido, siempre esa bomba, siempre llegan a 40% y se apaga, 20, 30. Y nosotros siempre colocamos baterías adaptadas, más que todo de Samsung o a veces del G. En este caso, este celular me lo trae este cliente, ¿verdad? Y la batería de él ya fue adaptada. Vamos a abrirlo aquí. Una batería de la compañía Huawei, ya fue adaptada. Pero si yo le doy aquí a encender, el equipo no enciende. O sea que no la está reconociendo de ninguna manera. Antes de adaptarle otra batería, nosotros necesitamos desarmar el equipo, ¿verdad? Y colocarle una batería con carga y ver si el equipo prende. Porque también pudiera ser un problema con la carga. Pero normalmente es la batería. Miren que está suelta, aquí se está soltando. Inclusive, quizás esta sea la falla. No me había percatado que estaba suelta y mucho menos que tenía todo hilo de cobre y mucho menos que estaba despegado. Pero nosotros le podemos hacer un buen trabajo. Vamos a primero retirar los pocos tornillos que tiene, porque no tiene mucho. Vamos a retirar estos tornillos, vamos a retirar esta tapa, vamos a retirar esta gomita, que debajo de esta gomita hay un flex, que es un flex que va aquí. Los celulares tienen un flex que es para el flash, y en ese flex está un sensor, una pequeña resistencia, que sin ese flex conectado el equipo no carga. Entonces vamos a primero retirar los tornillos, quitamos la tapa y ya volvemos. ¿Quieren ver cómo es el flex? Vamos a levantar aquí un momentico. Ahí está el conector, esto lo tienen que soltar primero. Y ahora sí, retiramos los tornillos y ya volvemos. Ok amigos, ya con los tornillos retirados, ya los colocamos por aquí por un lado. Y también están algunos que están en la carcasa y otros debajo de la carcasa. Entonces vamos a levantar esta tapa, ¿verdad? Y aquí podemos ver qué fue lo que hicieron. Yo tenía tiempo sin desarmar este equipo, porque este equipo es modelo viejo y tenía tiempo que no llegaba uno a mi local. Pero estaba jurando que la batería se conectaba aquí porque vi los conectores. Y este es del vibrador. Entonces si la batería en efecto va conectada es aquí. Y como pueden darse cuenta, solamente hay aquí un solo hilo de cobre. O sea que el otro no lo tiene y se perdió. Hay una gran posibilidad de que si yo coloco esta batería, nuevamente funcione. Pero ¿qué pasa con esta batería? Bueno, el primer detalle es el año, que es una batería del 2015. Nosotros la podemos mejorar con una batería del 2017, 2018. Y lo otro es, vamos a ver la capacidad de esta. Lo bueno es que ella es finita, que es una de las cosas muy difíciles de encontrar. Que sea planita así como esta, que sea angosta y que sea finita y sea alta. O sea, esta prácticamente tiene la medida perfecta. Vamos a ver la capacidad aquí de esta batería. 2300 mAh. Ok. La capacidad de la batería de la original, si no me equivoco, es de 3000. Entonces 2300 es una capacidad bastante cercana. Lo que quiere decir que va a haber una diferencia de rendimiento de unos 15 a 25%. O sea, si con la batería original el teléfono te duraba 8 horas, con esta posiblemente te va a durar 7 horas. Es una pequeña diferencia. Y no es porque la batería esté mala, sino que es porque es de menor capacidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como les mencioné, vamos a conectarle. Aquí ya el conector está muy sacrificado. Está muy dañado. Miren que el plástico está muy feo, muy deteriorado. Y aparte, que los dienticos que tienen que ser de cobre, más o menos igual que este del vibrador, ya se le va a mostrar. Ya no se ve así. Y cuando no se ve así, miren, ese tiene que ver exactamente así. Entonces ya no podemos colocarle un conector original. Porque si le pudiéramos conectar un original, nosotros adaptamos la batería con un conector que se quita y se pone. Como ya lo pusieron así, lo que podemos hacer es colocarle una batería adaptada con los cables, ¿verdad? O si conseguimos un conector, se lo colocamos. En este caso yo prefiero soldarlo. Lo primero que voy a hacer es medir con el multímetro si esta batería todavía tiene algo de carga. En caso de no tener, para medir con multímetro nos vamos aquí, lo colocamos en 20 voltios y en estos dos puntos donde tiene estaño aquí, este y este, serían positivo y negativo como lo indica aquí atrás. Ahí vamos a medir cuánto voltaje tiene. Si tiene más de 3.30 voltios, eso es lo que registra mi multímetro, porque este multímetro muchos saben que él no registra, por ejemplo, los 5 voltios del cargador no lo registra, él registra 4,70 y poco.
Entonces hay una diferencia, la cual nosotros ya estamos acostumbrados con esa diferencia. Si la batería tiene 3.30, según mi multímetro, ya tiene más o menos un 10% para prender. Si está muy descargada, con un cargador y con estos cables, en positivo y negativo, le damos un poquito de carga hasta que ella agarre un nivel que supongamos que tenga carga para prender el equipo. Y así confirmamos si el equipo prende y si el equipo carga. Entonces vamos a hacer primero las pruebas con su misma batería. Vamos a hacer unos puentes de aquí, negativo y positivo. En estos dos contactos, para las personas que no sepan, ¿verdad? Aquí hay dos contactos. Si ustedes ponen el multímetro aquí en continuidad, que es este de aquí, el ahí pita, ¿verdad? Si ustedes toman un cable, eso lo tienen que hacer con la batería desconectada. Si ustedes toman un cable de multímetro y lo colocan en una parte metálica, que sería negativo o tierra, como lo quieran llamar, y el otro lo ponen en el lado derecho, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que ustedes vienen y lo colocan de este lado aquí, en el lado derecho. Si les pita, como ustedes están haciendo referencia a tierra, si llega a pitar o a dar lectura aquí de 0, significa que ese es negativo. Y después tienen que hacer la prueba con el otro lado. El otro lado no puede pitar y no puede dar referencia a 0. En caso de que lo haga, quiere decir que hay un corto entre positivo y negativo, si los dos pitan o si los dos llegan a 0. Entonces, esa prueba también la tenemos que hacer antes de adaptar todo esto, para nosotros no perder el tiempo adaptando batería y que el equipo tenga un corto. Entonces ya yo voy a hacer esas pruebas, voy a colocarle los cables de la batería y vamos a ver si el equipo prende o vamos a ver si el equipo carga por su propia voluntad, porque el conector de carga, aunque no se ve muy bien, no se ve muy bien por dentro, sí indica el rayito de carga. Pero lo que necesitamos saber es si en las condiciones que está el conector de carga o clavija de carga, como he visto que llaman mucho ese puerto de carga, entrada de carga, pin de carga, clavija de carga, conector USB, entre otros. Entonces él está feo y puede ser que no suministre mucha corriente, y puede ser que sea poca. Entonces vamos a lo que nos interesa, vamos a ver si aquí hay corto o no y vamos a colocarle la batería. Entonces tenemos el multímetro en media continuidad, ya colocamos una de las puntas a tierra y la otra punta vamos a ver cuál de los dos es el negativo. Aquí lo estoy poniendo del lado derecho, está pitando y se fue a 0, significa que el lado derecho es negativo. Ahora vamos a ver el lado positivo. El lado positivo no puede llegar a 0. A veces da lectura de 200, a veces de 100, a veces de 500, de 1000, pero no puede llegar a 0. Está dando 453. Eso significa que este es el lado positivo y que no hay corto. Para ustedes confirmar si no hay corto, miren que mucha gente no sabe esto, pero la forma correcta de medir continuidad es colocando el cable positivo en tierra. Esa es la forma correcta para saber las lecturas que están llegando a esos pines. ¿Me entienden? Ahora, para saber si esos 400 y pico no es un corto, ahora invertimos los cables. Vamos a colocar el negativo en tierra y probamos aquí con el negativo ahora. Aquí tienen que pitar y en el positivo no me tiene que dar absolutamente nada. Dio un valor un poquito alto. ¿Se puede considerar normal? Sí, porque es un valor alto. Lo más probable es que esté dando la lectura del diodo, pero normalmente no da lectura. Entonces, ya que tenemos la lectura que el positivo sí da lectura y tenemos la negativa, ya sabemos que ahí no hay corto. Hay muchos equipos que entran en corto con presencia de voltaje. En este caso lo vamos a ver después de conectar la batería. Para saber cuánto voltaje tiene una batería, ¿verdad? Necesitamos colocarle aquí y vamos a pegarle los cables a la batería. Vamos a ver cuánto tiene. La batería tiene 3.8887 voltios. O sea que es una batería que está prácticamente cargada. Está casi en 100%. Lo que quiere decir que con conectar los cables el equipo debería de prender. Bueno, ya tenemos aquí el cable que vamos a colocar. Miren que ya le echamos, ya descubrimos las puntas y ya le colocamos estaño. Y ahora vamos a soldarle un extremo aquí en la batería y otro extremo aquí en la placa. Bueno amigos, como pueden ver, ya colocamos cable rojo como positivo al positivo de la batería, cable negro al negativo. De este lado dijimos que el negativo era el lado derecho y positivo al lado izquierdo. Ahora, para medir el voltaje, ¿verdad? Porque yo sé que esos teléfonos entran mucho en corto, lo ponemos aquí en 20 voltios para medir voltaje. Colocamos uno de los cables a negativo, a tierra, en este caso lo voy a colocar yo aquí, y el otro vamos a medir si está llegando voltaje.
Ve, tiene un registro de 0.40. Entonces este equipo está bajando el voltaje de la batería. Eso quiere decir que hay un corto en el equipo, el cual hay un componente, pudiera ser este diodo o este condensador que está entrando en corto. Y cuando entra en corto, le quita el voltaje a la batería. Bueno, vamos a quitar nada más el positivo. Ay, dígame. ¿Cuánto sale la pantalla así de un Infini? ¿De un qué? Infini. Aquí no venden repuesto de Infini, mano. Yo también se quedó así, pero un pedacito no lo lleva. Sí, pero es una teléfono con la Vamos a ver aquí. Ve, la batería estando afuera, con el cable desconectado, sí registra 3.80 voltios, pero estando soldado no. Entonces en la placa hay un corto que se está consumiendo el voltaje de la batería, lo está mandando a tierra. Eso quiere decir que no va a prender con ninguna batería. Primero hay que intentar retirar el corto, y ese corto pudiera ser o este condensador, porque aquí hay los cortos. El corto normalmente debería estar entre positivo y negativo, y este condensador aquí está entre positivo y negativo, igual que este pequeño entre positivo y negativo, igual que este diodo. Nosotros vamos a empezar primero por retirar el diodo. El diodo está ahí por protección contra polaridad. Por si colocan una batería con polaridad inversa, el diodo entra en corto y protege los demás componentes. Entonces es un aparato que está ahí por seguridad, más no es necesario para funcionar ni nada por el estilo. Entonces vamos a retirar ese diodo de ahí y ver si se mantiene el voltaje de la batería. Y bueno amigos, ya resolvimos un problema que posiblemente ya viene otra asistencia y no lo pudieron resolver. Miren acá, ya retiramos el diodo nada más. Miren que el diodo no salió completo, salió una parte y la otra parte quedó ahí, pero ya no está haciendo continuidad entre positivo y negativo. Y ahora sí me registra la placa, ahora sí me registra el voltaje de la batería. Entonces miren aquí, ahora sí me registra el voltaje de la batería. Antes no lo registraba porque el diodo estaba entrando en corto en presencia de voltaje, y muchos técnicos no saben eso. A veces miden una lectura, no le registra corto, pero meten la batería, igual no prende o cosas así, porque hay muchos componentes, diodos, condensadores, que entran en corto en presencia de voltaje. ¿A qué se refiere presencia de voltaje? Que si la batería está desconectada, ahí en positivo y negativo no hay voltaje, pero cuando la batería está conectada, ahí en positivo y negativo hay voltaje, y hace que esos componentes entren en corto. Entonces ya por aquí ya tenemos un celular que vamos a ensamblarlo para ponerlo a cargar y verificar cuánto de carga tiene. Porque nosotros pensamos que era solamente una adaptación que le íbamos a hacer al cliente. Ahora no, le estamos haciendo un análisis, le estamos soldando la batería, le estamos quitando el corto. Entonces vamos a ensamblarlo aquí, ponerlo a cargar y ver si prende por la misma batería, que aparentemente está casi 100% o 100%. Ok amigos, ya el equipo está ensamblado, ya conectamos el flash para ver si carga. Vamos a conectar aquí para pasar la corriente del cargador. Miren que no hizo el parpadeo de reinicio. Vamos a ver cuánto de carga tiene la batería. Según el multímetro está casi 100% y tiene 89%. Vamos a desconectar el cable para ver si se mantiene prendido con la batería, y si se mantiene prendido. Entonces ese era el problema. El problema es que el teléfono entró en corto, y al entrar en corto el equipo no va a reconocer ninguna batería. Entonces puede ser que lo llevaron a otra asistencia y no le pusieran batería y no prendía. ¿Por qué? Porque no hicieron un análisis, no saben cómo pasan las cosas, qué piezas entran en corto, cuáles no. Entonces amigos, esta batería yo creo que no está muy buena, porque le di a encender al equipo y enciende y se apaga. Entonces, para que la batería funcione correctamente, ahora tenemos que colocar una batería que si esté buena, esté funcionando. Pero ya el video se hizo muy largo y se lo voy a dejar a ustedes hasta acá. Ya adaptar la batería es sumamente fácil. Retiran esta, buscan otra batería que entre aquí, tanto en tamaño, ancho, grosor, le conectan los cables positivo y negativo, y eso sería todo. Ensamblan el celular. Entonces amigos, si les gustó este video, si les sirvió la información, suscríbanse a mi canal, dejen su like. Recuerden que YouTube comparte mi video mientras ustedes dejen su like, y así más gente llega a este tipo de conocimiento. Porque este es un tipo de error que pasa con muchos celulares, porque no es problema del celular como tal, es problema del componente. Ese es un diodo SMD, y todos los celulares tienen diodos SMD, también tienen condensadores SMD. SMD son componentes de soldadura superficial. Entonces, espero que estén bien, nos vemos en el próximo video.